Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo estamos? Una semana más. Bien, vamos a trabajar el tema 1 de Historia Universal para aquellos alumnos que recién se han integrado y para aquellos que no tenían libro en ese momento. Vamos a trabajar con el libro. Este tema es bastante pequeño, así es que vamos a trabajarlo con mucho cariño, ¿sí? Bien, la hominización. Tema 1, la hominización. ¿Cuánto tiempo hace que el hombre apareció sobre la Tierra? Uy, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Muchos han investigado, muchos geólogos, paleontólogos, intelectuales, físicos y químicos han hecho todo lo posible por darnos una teoría completa, ¿no? Y estamos viendo cómo el hombre y la hominización está cambiando. Parece que al principio parecía que era como el mono que caminaba en cuatro patas. A medida que pasa el tiempo, el cambio de climas, ¿no? Australopithecus se convierte en Homo habilis, luego en Homo erectus, ¿no? El hombre Neandertal, y luego Homo sapiens sapiens, que es el hombre ya erecto, completo, ¿no? Como lo conocemos, caballeroso, altivo, bello y guapo, ¿verdad? Muy bien, para que podamos llegar a esta conclusión han pasado muchos años. Cantidad de años. Asimismo, como pasaban los años, muchos de los entendidos, ¿no? Los ilustrados, tenían pues teorías sobre la evolución del hombre. Dentro de las teorías encontramos la teoría creacionista, ¿no? Que dicen que todo ha sido creado por Dios. Uno de los grandes defensores de esta teoría es Henry Madison Morris, quien fundó la Sociedad de Investigación de la Creación. Bien, asimismo tenemos la teoría científica o evolutiva. Actualmente tiene una gran vigencia en el evolucionismo. Entre los puntos más debatibles a los que ellos llegaron, ¿no? Porque era un grupo también, se dieron cuenta del equilibrio que el hombre tenía en cuanto ya estaba en Sapiens Sapiens, un equilibrio completo, ¿no? Tenía ya la postura, su cara no era tan tosca, ¿no? Sus facciones habían cambiado. Entonces, los principales cambios que se detuvo a ver fueron el cambio de la dentición, ya sus dientes no eran grandazos, sino más pequeños, ¿no? La posición de su cuerpo era erecta permanentemente, ¿no? Ya no gateaba en el piso, ¿no? Aumentó la capacidad y la complejidad del cerebro, del encéfalo más que nada, ¿ya? Del encéfalo. Aumentó su capacidad. Bien, eso también tiene mucha connotación en el cuerpo humano, ¿no? Porque antes tenía una cabeza más pequeña, no tenían el encéfalo completo. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, el hombre ha ido teniendo todas sus facultades, desarrollando más facultades, ¿no? Sobre todo ya aprende a hablar incluso, ¿sí? Muy bien. Dentro de esas teorías podemos también destacar a la teoría de Jean-Baptiste de Monnet, el caballero Lanmar, ¿no? Científico francés que expone su planeamiento en la obra filosófica zoológica, Filosofía Zoológica del año 1809 aproximadamente. Estas ideas pues eran en unos puntos muy importantes para el hombre, sobre todo en los seres vivos, sus producciones de la naturaleza que lo han formado a lo largo de lo que ha pasado el tiempo. La naturaleza vuelve a empezar cada día formando directamente organismos más simples, es decir, por generaciones espontáneas. Una vez originados los primeros esbozos de animales y vegetales, en circunstancias propicias, la misma vida hace que progresen estos organismos hasta que se forman y se transforman en mejores y superiores. Bien, el uso frecuente de un órgano lo desarrolla y favorece su crecimiento. En el desuso de un órgano lo debilita y lo lleva a una desaparición. Todo aquello que la naturaleza ha hecho adquirir
o perder se conserva a través de las generaciones sucesivas, herencias, caracteres adquiridos en la primera infancia. Bien, luego continuamos y encontramos la teoría de Charles Robert Darwin, ¿sí? Considera el mundo entero, la mayoría de paleontólogos, arqueólogos, geólogos, ¿no? Lo consideran como el padre de la teoría de la evolución. ¿Por qué? Publica su obra El origen de las especies en 1859. Ahí nos explica que el reino de la naturaleza existe con una constante lucha por la supervivencia, que solo sobreviven los más aptos. En el año 1871, El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Miren, ustedes ya están dándose cuenta de otros factores. Seguimos también, encontramos la teoría sintética o neodarwinismo, que se produce de 1830 a 1840. Durante estos 10 años, pues, ¿no?, los representantes, como por ejemplo Theodorus Dobzhansky, Ernest May, Gregor G. Simpson y Julian Sorel, son estos los representantes de esta teoría, ¿no?, que destacan ideas principales como por ejemplo los genes, que son los elementos determinantes de los caracteres sobre los que actúa la evolución. Asimismo, la mutación constituye el origen de la variabilidad. Sobre esta variabilidad genética actúa la selección natural, así como otros factores evolutivos con consecuencias de la presión de adaptación que sobre los organismos ejerce el medio en que ellos están situados, en el medio en donde ellos viven. Bien, la estructura y la distribución de las poblaciones son una gran importancia para la aparición de nuevas especies. El aislamiento tiene asimismo un papel clave en la expectación, en la aparición de nuevas especies. Bien, la teoría actual, que procede de la biología molecular, es la teoría neutralista. A partir de 1960, los japoneses como Motoo Kimura plantean que la gran mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva genética de mutantes selectivos neutros. Bien, asimismo, la teoría actual procede de la paleontología, que es la teoría del equilibrio puntuado, defendida por los norteamericanos Stephen J. Jules y Neil Erdrich. Manifiestan que el ritmo de la evolución no es continuo, que tiene un tiempo, que tiene un lapso de días en días, de años, y también con la influencia, dicen ellos, que el clima, ¿no? Pasamos entonces a la hominización. ¿Qué es la hominización? Bueno, los factores que condicionaron el proceso de la hominización fueron sin duda, ¿no?, la posición erguida del hombre, el caminar bípedo, ¿no?, el dedo pulgar opuesto, la capacidad para fabricar herramientas y utensilios y el aumento progresivo de su capacidad craneana. En nuestra evolución, por ejemplo, tenemos a Purgatorius. Era un pequeño mamífero que con otros tantos sobrevivió a la gran extinción de especies. Entre ellas podemos encontrar a los dinosaurios al final de la era mesozoica, hace 65 millones de años. Muchos científicos creen que él es el antepasado del linaje que condujo hasta nosotros a la humanidad, ¿no? Bien, los prehomínidos también encontramos ante la aparición del hombre, incluso antes de que los homínidos existieran, seres que evolucionaban en un camino distinto al de los monos. Son los prehomínidos, los fósiles más antiguos, y estos corresponden al
Ramapithecus y al procónsul, hallados sin ningún problema en el África, con una antigüedad de 18 millones de años exactos. Muy bien. Encontramos también a los Australopithecus. Se conoce con este nombre genérico de Australopithecus a una serie de homínidos de aspecto simiesco que habitaban el continente africano hacia los fines de la era terciaria o época cenozoica. Hace unos 3 millones de años existían pues estas variedades. El Australopithecus se debió a que se extendieron por diversas zonas del África central, desarrollando variedades en su evolución. Entre las principales tenemos Australopithecus africanus, descubierto por Raymond Darr en 1925, Taung Botswana. Eran los restos de un niño cuyo cráneo mostraba evidencia de haber sido rasgado por un águila. Se le conoce como el niño Taung. Australopithecus afarensis, 1974, el paleontrólogo Donald Johnson encontró a Hadar en Etiopía, casi la mitad, en un 40% del esqueleto de un solo individuo. Se trataba de una hembra de reducidas dimensiones por la forma de sus huesos. Johnson dedujo que andaba erguida y por lo tanto era un homínido, bautizándola con el nombre de Lucy. Encontramos ese nombre en varias hipótesis, ¿no?, de nuestros paleontólogos, geólogos, ¿no? Encontramos ese nombre Lucy siempre porque nos da luces para saber, para retomar, para seguir, ¿no?, la historia de nuestros orígenes. Bien, en este tema, queridos alumnos, no ha traído pues unas hojas de trabajo ni actividades, pero yo lo único que les quiero dejar es algo sencillo. Les voy a dar un dato de que este tema más 2 más van a entrar en el examen de junio. O sea, este mes vamos a hacer el examen de estos 3 temas. Ya no se olviden. En su cuaderno o en su cuaderno de dibujo me gustaría que hagan la progresión, ¿no?, de cómo el hombre fue cambiando cuando al inicio parecía un mono y posteriormente queda erguido en Homo sapiens sapiens. Ustedes dibujan muy bonito, yo estoy segura de eso, y pintan también, así que después de esta clase me mandan su dibujito para agregarle su notita. No se preocupen, ¿ya? Muy bien, jóvenes, hasta la próxima. Gracias.